Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, Monseñor Santo Rocco Gangemi, queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que a través de los medios están con nosotros. Hemos dicho con el salmista hoy: reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo, que somos su pueblo y su rebaño. Salmo 99, versículo 3. Esta voz del salmista la asumimos para manifestar nuestra alegría en esta misa de acción de gracias por el bicentenario de la independencia. Para nosotros, como Iglesia Católica, la alegría, la exultación es doble. Celebramos hoy los 200 años de firmada el Acta de Independencia, pero también somos felices de celebrar los 497 años de llegada del Evangelio a Centroamérica, de la cual forma parte nuestro pueblo, que en un principio se llamó la Vía de San Salvador. Desde el comienzo, la Iglesia en Centroamérica y consecuentemente en El Salvador procuró y veló por la construcción de escuelas, universidades, colegios, seminarios, fundó bibliotecas, procuró y veló la construcción de hospitales, farmacias, nombramientos de médicos. Mucho ayudaron las órdenes religiosas, como son los hospitalarios o los hermanos betlemitas durante las pandemias de viruela, tabardío o cólera morbus, trabajando extenuadamente por cuidar y salvar vidas. Después llegarán las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que tomaron bajo su cuidado los enfermos del Hospital Rosales. Cuidó y veló la Iglesia por la salud del pueblo, apoyando campañas de vacunación o bien enseñando medidas de higiene. Procuró y veló por la fundación de casas de huérfanos, asilos, casas para mujeres pobres y abandonadas. Defendió los derechos de las mujeres más pobres, expuestas comúnmente a violaciones, raptos, secuestros, exceso de trabajo aún inmediatamente después de dar a luz. Exigió para ellas salarios y exención del pago de tributos. Además, procuró y veló por la construcción de talleres de oficios como orfebrería, escultura, carpintería, joyería, hojalatería, etc., velando siempre por los más pobres, para que tuvieran trabajo y dejaran de ser esclavos. Exigió la remuneración de salarios dignos para mestizos, mulatos e indígenas. Exigió repartición de tierras y el respeto a dichas propiedades ejidales y privadas,
procurando la manutención de los indígenas. En fin, cuántos frutos más quisiera enumerar, pero el tiempo es insuficiente. Paso entonces al momento de la independencia, donde la Iglesia apoyó los planes de abandonar el poder monárquico y nacer como naciones constitucionales con capacidad para autogobernarse. Estuvo allí en el nacimiento de la República del Salvador, y en 1824 estuvo allí cuando fue promulgada la primera Constitución. En 1842, nuestro primer obispo, Monseñor Viteri Yungo, recordó al gobierno la obligación de procurar fuentes de trabajo a los pobres, pues hacía solo unos años, en el 1833, Anastasio Aquino fue vilmente asesinado por los simples hechos de exigir tres cosas: exención del pago de los impuestos, exención del servicio militar forzado y tierras para trabajar. Los siguientes obispos continuaron abogando siempre por los pobres, pues la opción preferencial por los pobres no es un tema conciliar, en verdad es un tema evangélico. El primero en optar por los pobres fue Jesucristo, que al nacer fue colocado en un pesebre y murió como mueren los pobres, sin nada. El año 1832 tuvimos un segundo levantamiento. Nuestros hermanos indígenas, luchando por sus legítimos derechos, encabezados por Feliciano Ama, levantamiento que también fue ahogado en sangre, dejando miles de muertos y buen número de presos. La Iglesia estuvo allí en 1932. Monseñor Alfonso Belloso y Sánchez liberó a varios indígenas de la cárcel y, elevando su voz, proponiendo leyes y salarios más justos e inclusivos, Monseñor Luis Chávez y González procuró la creación de cooperativas, la formación del obrero, la construcción de viviendas, multiplicó las parroquias, etc. Y ya en los años 80 y principios de los 90 tuvo lugar el conflicto armado de 12 años que costó una gran cantidad de sangre a los salvadoreños, luchando por la reivindicación de sus derechos. La figura de Monseñor Romero en ese momento se agiganta en defensa de los pobres y desvalidos que estaban siendo masacrados por el poder. Y con él, con Monseñor Romero, una gran cantidad de mártires y confesores. Como lo hemos dicho en nuestra segunda carta pastoral, ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Lamentablemente, todavía no obtenemos la paz tan anhelada por nuestros mártires. Además, nunca hubo justicia para ellos y para las víctimas del conflicto. Sin embargo, Dios ha hecho justicia al glorificar a nuestros mártires. Hemos visto con gozo inmenso ascender a los altares a Monseñor Romero
y en enero del próximo año veremos, Dios mediante, la elevación a los altares del Padre Rutilio Grande, Padre Cosme y los campesinos Manuel y Nelson. Y primero Dios, después veremos la exaltación de todos nuestros mártires. Amadísimos hermanos y hermanas, podemos afirmar que después de más de 500 años de la llegada de la fe a este continente y después de 200 años de firmada el Acta de Independencia, aquí, en esta tierra bendita del Salvador, la semilla, que es la palabra de Dios, ha fructificado, porque ha caído en tierra buena, como lo hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio. La evangelización continúa, no ha terminado. El bicentenario para nosotros es un detenernos momentáneamente para ver el pasado con esperanza, pues nuestras sombras no nos paralizan, sino que nos animan a combatir y a fortalecer las luces y los frutos maravillosos que como iglesia hemos dado. Este bicentenario nos anima a detenernos para beber de la fuente del Evangelio y seguir con fuerza dicha evangelización, esparciendo la semilla. No tememos si cae entre espinas o en un lugar pedregoso, pues sabemos que el sembrador siembra y también es Él el que hace crecer la semilla. Nuestro principal compromiso es hacer fructificar esa semilla en cada uno de nosotros y en nuestra sociedad. Favorecer el crecimiento, el cultivo y la fructificación de la palabra de Dios. Queremos aprovechar este momento para agradecer al señor Presidente de la República por el compromiso que ha expresado de no reformar aquellos artículos de la Constitución Política relativos al respeto a la vida humana, desde su concepción hasta la fase final de la existencia humana, de manera natural. Su compromiso de no aprobar la eutanasia, así como también su compromiso de defender el respeto al matrimonio como vínculo establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Su compromiso de defender la vida desde su concepción, antes del parto y después del parto. Nos alegra también saber su compromiso de velar por una legislación que incluya el respeto y la salvaguarda de los derechos elementales humanos, como son el derecho al agua, al aire limpio, la educación, la salud, vivienda, seguridad, acceso a la tecnología, salario digno y pensión digna. Agradecemos esos proyectos porque al ponerse en práctica beneficiarán a las grandes mayorías de este país. Por otra parte, reiteramos que no nos oponemos a una depuración del sistema judicial,
pero que debe hacerse respetando el debido proceso. No es justo, por tanto, que se afecte a personas inocentes. Pedimos una vez más a la Corte Suprema de Justicia que se revise la reforma del sistema de justicia para que no afecte a los buenos jueces. De igual forma, reiteramos nuestro pedido a la Asamblea Legislativa de reformar la ley que regula el uso de la moneda Bitcoin, dada la preocupación y temor que experimenta gran parte de la comunidad salvadoreña por el desconocimiento de este tipo de moneda y por la imposibilidad de manejarla. Escuchar al pueblo y proceder a la aprobación de los artículos a los cuales el señor presidente se ha comprometido es importante, pues beneficiaría con ello a las grandes mayorías de nuestro país, a esas grandes mayorías que por siglos han estado marginadas, invisibilizadas y despreciadas en cuanto a su aprobación o desaprobación por las medidas tomadas por parte de sus gobernantes. Por otra parte, actuar de manera apegada al derecho es agradar a Dios. Por lo tanto, leyes justas es lo que Dios quiere para beneficiar al pueblo en todo momento. Este país dichosamente lleva el nombre del amadísimo Hijo de Dios, el Salvador. Su solo nombre divino nos indica el camino a seguir, el respeto a la vida humana y el respeto al cosmos, al medio ambiente, el respeto al derecho y a la justicia, el amor al prójimo, la práctica de los valores del reino de Dios, como son la solidaridad, la misericordia, el perdón, la verdad y la paz. El solo nombre de nuestro país nos compromete a ser fieles a Dios. Hacer esto, dar cumplimiento, es cumplir con la palabra del Señor expresada hoy en el Evangelio. Eso es dar fruto, y fruto en abundancia. Que el divino Salvador del mundo bendiga a esta nación que dichosamente lleva su nombre en este bicentenario, y siempre se lo pedimos por intercesión de María Santísima y de nuestros mártires. Amén.